palabra de Dios dice en Lucas 5, 27 al 32 de la siguiente manera: Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En esta mañana, hermanos, estaremos analizando la parábola que he titulado la parábola del doctor y los enfermos. La parábola del doctor y los enfermos. Quiero decirles a manera de introducción, hermanos, que el ministerio de Cristo no solo se caracterizaba por una proclamación del amor de Dios hacia los pecadores, sino que también Él expresaba ese amor en la práctica. Por ejemplo, cuando lo invitaban los publicanos a comer, Él iba con ellos. Cuando los pecadores de toda clase deseaban que Cristo estuviera con ellos, o que les hablara del reino de Dios, o que estuviera con ellos, Él accedía, hermanos. Él era alguien que accedía a juntarse con esta clase de personas. Personas despreciadas, personas rechazadas por la sociedad porque eran pecadores, porque la sociedad de ese tiempo los consideraba como los peores pecadores de toda clase. Y Cristo, hermanos, no rehusaba recibir y aceptar a las prostitutas, por ejemplo, a las personas que habían vivido sus vidas en pecado y en desobediencia. Cristo los aceptaba. Y este hecho, hermanos, hacía que sus críticos recibieran un arsenal de armas para poder usar en su contra. Y en esta parábola vemos una de esas armas que sus críticos tomaron en sus manos y comenzaron a dispararle a Cristo con esa arma. Esa frase, hermanos, que ellos le dijeron a los discípulos: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué comen y beben? ¿Por qué? Tal vez nosotros nos preguntemos, hermanos, en estos días, en el tiempo que vivimos, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tenía de malo comer con pecadores, publicanos? ¿Qué acaso los hijos de Dios no están revueltos con pecadores de la peor clase en los restaurantes donde vamos a comer? En los buffets, por ejemplo, en los buffets chinos y todos los buffets donde los cristianos van a comer. ¿Acaso no hay de todo tipo de pecadores? Por supuesto que hay de todo tipo de pecadores. Hermanos, nosotros no vemos ningún problema en estar comiendo con este tipo de personas. Pero en el primer siglo no era así. En el primer siglo el comer con alguien era muy importante y significativo. Simbolizaba aceptación y reconocimiento. Esto es importante, hermanos. Comer con alguien simbolizaba aceptación y reconocimiento. Hoy en día no se practica tal cosa. Lo que practicamos es que cuando reconocemos a alguien, aceptamos a alguien, públicamente damos una recomendación de esa persona, ¿no es cierto? Recomendamos a una persona que se va a mover de esta ciudad a otra ciudad y damos una carta de recomendación. Te recomiendo a fulano o a sutana o a mengano, cualquier persona o cualquier creyente, por favor recíbele porque es una persona así, así, así. Y comenzamos a recomendar a esa persona. Pero en el primer siglo, hermanos, no se necesitaba hacer eso. Con simplemente comer con alguien,
Eso significaba aceptación y recomendación, reconocimiento. Por lo tanto, cuando los escribas y fariseos veían a Cristo estar sentado a la mesa con los peores pecadores, los publicanos, las rameras y toda clase de pecadores, hermanos, ellos entendían lo que Cristo estaba diciendo, aunque no lo decía con palabras, pero las acciones de Él decían mucho. Las acciones de Él al aceptarlos a ellos y permitir que se sentaran a su mesa y comieran con Él, hermanos, significaba que Cristo los aceptaba y los reconocía como personas importantes, como personas que tenían valor. ¿Cómo es posible esto? Los escribas y fariseos se preguntaban: pero ¿qué valor puede tener un publicano cuando nos ha robado descaradamente? ¿Qué valor puede tener una persona que ha vivido en desobediencia y quebrantando los mandamientos de Dios? Sin embargo, Cristo, hermanos, públicamente los aceptaba y públicamente reconocía que ellos eran parte también del reino de Dios si se arrepentían. Y este mensaje, hermanos, esta acción era la que causaba mucha controversia, causaba gran escándalo en los fariseos, especialmente. Escribas y fariseos eran los dos grupos que más escandalizaban por las acciones de Cristo. Hermanos, Cristo públicamente había anunciado que el reino de Dios había llegado a ellos, pero ahora públicamente también aceptaba a esas personas, públicamente dejaba que comieran con Él. Y en realidad, hermanos, Cristo con esta acción estaba sugiriendo que el reino de Dios también estaba abierto a ellos, que esas personas, hermanos, que los escribas y fariseos rechazaban y detestaban como lo peor, los peores pecadores, que no querían juntarse con ellos, Cristo decía que ellos también podían entrar al reino de Dios. Y ellos se preguntaban: ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que este hombre que se dice ser profeta pueda aceptar a este tipo de personas? No es posible. Hermanos, la respuesta a eso es que el reino de Dios proclamado por Cristo traía liberación para los oprimidos. El reino de Dios que Cristo vino a proclamar traía liberación para los oprimidos. Pero no era una liberación física o nacional como los judíos pensaban. Era una liberación espiritual del poder del pecado. Ustedes han de saber que en el primer siglo los judíos habían sido conquistados por los romanos, y ahora los judíos eran los conquistados. Lejos de ser los conquistadores, ahora eran los conquistados. Ustedes se acuerdan del tiempo del rey David, Salomón, cuán grande fue el imperio, el reino de Israel, que la fama de Salomón llegaba hasta los confines de la tierra, y mucha gente venía de todos los países a escuchar y a oír la sabiduría del rey Salomón. Hermanos, Israel estaba por cabeza en ese tiempo. Pero Dios dijo en Deuteronomio 28 y 29 que si ellos desobedecían al Señor y si ellos quebrantaban sus mandamientos, todas las plagas que Él hablaba en el libro vendrían sobre ellos, y que serían por cola y no por cabeza. Bueno, en el tiempo de Cristo, hermanos, los judíos estaban por cola y no por cabeza. Déjenme decirles ¿por qué? Porque habían sido conquistados, estaban siendo oprimidos por el pueblo de Roma. Los romanos habían conquistado al pueblo de Israel, y ahora el pueblo romano gobernaba a sus anchas, tenía dominio sobre el pueblo judío. Y es en este contexto, hermanos, es en esta situación en que muchos judíos anhelaban la liberación del opresor romano, la liberación nacional, física,
de ellos, del pueblo de Israel, del pueblo judío. Que finalmente los romanos fueran echados fuera y que finalmente alguien viniera a darles la liberación que ellos tanto anhelaban. Y ese deseo y ese anhelo, hermanos, muchos pensaban que Cristo finalmente vendría a realizar esa liberación, a darles la liberación nacional tan ansiada por ellos. Pero resulta que Cristo no vino a darle liberación nacional. Cristo no vino a derrotar los ejércitos de Roma, sino Cristo vino a traer una liberación muy diferente, hermanos. Y esa liberación era una liberación espiritual del poder del pecado. Vayamos ahí a Lucas, capítulo 4, versículos 16 en adelante. Veamos claramente, hermanos, cómo la misión de Cristo no era liberación nacional, sino una liberación espiritual. Veamos, dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Hermanos, muy temprano en su ministerio, a Cristo lo querían matar. Justamente, hermanos, había sido bautizado, apenas había sido bautizado por Juan, y entró a la sinagoga en su tierra natal, en Nazaret. Y ahí en la sinagoga le dieron el rollo del profeta Isaías y comenzó a leer esa profecía que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y luego, hermanos, terminando de leer esas palabras, enrolla el libro, se lo da al ministro, se sienta, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comienza a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En otras palabras, hermanos, ellos ahí tenían al Mesías prometido. Ahí, frente a ellos, estaba el esperado, el anhelado, el deseado de todas las gentes. Estaba ahí frente a ellos. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y hermanos, ¿cuál fue la reacción de ellos? Gloria a Dios, gloria a Dios. No, hermanos. La reacción de ellos la vemos en el versículo 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron ¿de qué? ¿De gozo?
de ira. Se llenaron de ira. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por medio de ellos y se fue. Pregunto, hermanos, ¿por qué ustedes creen que Cristo pasó por medio de ellos y se fue como si nada? Porque su tiempo no había llegado todavía. Ellos no podían ponerle ni siquiera un dedo encima hasta que no llegara su hora. No importa que ellos quisieran matarlo en ese momento, no lo iban a matar. No podían matarlo, hermanos, porque el tiempo de Cristo no había llegado todavía. Su tiempo no se había cumplido. Así que veamos, hermanos, en este relato cómo y de qué manera el ministerio de Cristo, hermanos, era proclamar liberación, pero una liberación espiritual del poder del pecado. Cristo, hermanos, había venido sanando a los enfermos, dándole vista a los ciegos, dando libertad a los oprimidos, y todos los milagros que él hacía, hermanos, eran señales de que él era el Mesías prometido, de que realmente él era el que el Antiguo Testamento decía que vendría, el esperado. Y aún así, hermanos, en su propia tierra se escandalizaban de él y decían: ¿cómo es posible? ¿Acaso no es este el hijo de José el carpintero? Hermanos, lo conocían a su familia. Y Cristo entendió, hermanos, que ellos no podrían creer en él debido a que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus hermanos. En otras palabras, los que menos creían en él eran su propia familia, los que lo conocían, los amigos de la infancia. Pero bueno, Jesús, te conocemos bien, crecimos contigo, jugamos a las canicas juntos. ¿Cómo que tú eres el Hijo de Dios? A ver, por favor, mejor dime otra cosa. Cuéntame otro cuento, pero no ese. Dime otra cosa, otra cosa más creíble. Pero ¿por qué me dices esto? Te conocemos de dónde eres. Te conocemos quién realmente eres. Tú, profeta de Dios, hijo de Dios, por favor, no nos cuentes. Hermanos, ¿se dan cuenta? Cristo sabía realmente que ellos no creían en él porque lo conocían su persona, conocían de quién realmente era hijo, físicamente hablando, es cierto, era hijo de María. Y por ahí se rumoraba, hermanos, y era algo muy tremendo, que María había engañado a José y que Cristo era un hijo bastardo de un soldado romano, hermano. Este rumor era muy popular en los tiempos de Cristo, déjenme decirles, y hasta el día de hoy es muy popular en los círculos anticristianos. Todas aquellas personas que rechazan a Cristo y que dicen que él no es hijo de Dios, argumentan que él no fue hijo de Dios, que él fue un hijo de un soldado romano que se metió o tuvo relaciones sexuales con María. Hermanos, hasta el día de hoy, la alta crítica, los que critican y los que rechazan la fe cristiana, lo hacen con ese argumento de que Cristo fue un hijo bastardo y de que Cristo fue un hijo de fornicación. Un hijo de fornicación. Así que, hermanos, Cristo conocía los pensamientos de ellos. Cristo conocía que en realidad en su mente estaban diciendo: ¿y este qué nos va a enseñar? Se cree que es hijo de Dios, se cree que es profeta, pero nosotros sabemos quién es realmente. Cristo sabía, hermanos, sus pensamientos, y él les dice y les da dos ejemplos, hermanos, de que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda que no era judía, era una gentil, en Sarepta de Sidón. Notemos bien, hermanos, cómo Cristo usa ese ejemplo para decirles algo que ellos tenían que captar y entender. Ustedes se creen muy merecedores de la gracia de Dios porque son judíos. Pues déjenme decirles una cosa:
aquellos que no son judíos me van a aceptar mejor que ustedes, así como la viuda de Sarepta de Sidón aceptó a Elías, y Elías fue enviado a esa viuda y no fue enviado a ninguna de las viudas de Israel. Ninguna de las viudas de Israel tuvo el privilegio de tener al profeta Elías en su casa, sino una viuda gentil de Sarepta de Sidón. Y si no fuera suficiente esto, hermanos, les muestra otro ejemplo y les dice: y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, otra vez, otro gentil, Naamán el sirio, un gentil, no un judío, no un israelita, un gentil, hermanos, un despreciado por los judíos. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga, ¿qué? Se llenaron de ira. Hermanos, ¿por qué ustedes creen que ellos se llenaron de ira? Porque entendieron muy bien lo que Cristo les estaba diciendo. ¿Saben qué entendieron? Ellos entendieron que Cristo les estaba diciendo: ustedes tampoco están aceptando al Mesías que tienen frente a ustedes. Ustedes tampoco lo están haciendo, pero ¿saben qué? Otros lo van a aceptar. Los gentiles lo van a aceptar. Aquellos pecadores, prostitutas que ustedes desprecian, ellos me van a aceptar. Muy temprano en su ministerio, hermanos, Cristo mostró claramente que su propio pueblo no iba a aceptarlo, que su propio pueblo lo iba a rechazar. Así que los enemigos de Cristo, hermanos, escribas y fariseos, creían que cuando el Mesías viniera y estableciera su reino, los pecadores serían juzgados y condenados, y aunque ellos supuestamente deseaban que los pecadores se arrepintieran, en la práctica ellos hacían todo lo contrario. Ellos se mantenían lo más lejos posible de los pecadores y esperaban que Dios aprobara esa actitud de separación hacia los pecadores y transgresores. Hermanos, los escribas y fariseos eran tan escrupulosos que ellos no podían juntarse con pecadores de ninguna clase. Ellos simplemente tenían a los pecadores por algo inmundo y ellos no querían tener nada que ver con ellos. Pero Cristo hacía todo lo contrario. Y ahí está el punto, hermanos. ¿Por qué Cristo hacía todo lo contrario? ¿Por qué Cristo sí quería andar con ellos? ¿Por qué Cristo sí los recibía? ¿Por qué Cristo sí comía con ellos? ¿Por qué Cristo no tenía ningún problema en juntarse con los peores pecadores de la ciudad? ¿Por qué, hermanos? Porque Él había venido a llamar ¿a quién? No a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Porque Él no había venido, hermanos, a llamar a aquellos que se consideraban justos. Y déjenme decirles, hermanos, no es que los escribas y fariseos realmente fueran justos o que fueran justificados delante de Dios, no, sino que más bien ellos se creían justos por lo que hacían y por lo que no hacían, tal como lo vimos en la parábola anterior del fariseo y del publicano. Dios, te doy gracias que no soy como aquellos hombres injustos, ladrones, avaros, que no soy ni siquiera como este publicano. Doy diezmos de todo lo que gano, ayuno 2 veces a la semana y hago tantas buenas obras. Hermanos, ese era el punto principal de los fariseos, que ellos pensaban que por lo que ellos hacían, ellos merecían el favor de Dios. Y aquí está el error, hermanos. Aquí está el error terrible de muchas personas que creen igual que los fariseos, que porque hacen buenas obras y porque hacen esto, hacen aquello, ellos merecen el favor de Dios, ellos merecen el perdón de Dios, y no es así en ninguna manera. El perdón de Dios, hermanos, no se merece. El perdón de Dios es simple dado a aquel que reconoce que es un pecador y que no puede merecer la gracia y la misericordia de Dios. Así que en esta parábola, hermanos, del doctor y los enfermos, veamos lo que Cristo dijo, hermanos, en estas palabras
que él dio ahí en Lucas 5, 27 al 32. Después de estas cosas salió y vio un publicano llamado Leví o Mateo sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y por qué bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermanos, no solamente este relato nos narra el llamamiento de un publicano llamado Mateo o Leví, como Lucas le llama, sino que también, hermanos, nos narra lo que Mateo hizo cuando Cristo pasa por ahí y lo ve sentado ahí en su oficina, detrás de su computadora. No, hermano, no había computadora en ese tiempo, solamente para... Lo ve en su oficina, detrás de su computadora, y le dice: Leví, sígueme. Y hermanos, él se levantó y dejando todo lo que tenía ahí, su negocio, que le dejaba muchas ganancias, deja ese negocio, hermanos, se levanta y lo sigue. Y luego el versículo 29 dice: y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos. Hermanos, ¿cómo no iba a haber compañía de publicanos? Si Mateo era el jefe de los publicanos, era uno de los personajes importantes de ahí, de esa ciudad. Él conocía a todos los publicanos, a todos los recolectores de impuestos. Hermanos, si lo tradujéramos al tiempo actual, ¿cómo diríamos publicanos, hermanos? ¿Saben cómo diríamos? Agentes del IRS, ¿no es cierto? Agentes del IRS. Eso era lo que eran los publicanos en ese tiempo. Eran agentes del IRS que trabajaban recolectando los impuestos, y que todo aquel que evadía impuestos se iba a la cárcel. Y eso hacen los agentes del IRS en este tiempo, hermanos. Recolectan impuestos y a la fuerza. Si alguien no da sus impuestos, hermanos, tiene que ir a la cárcel. Y este hombre, hermanos, llamado Leví, le hace un gran banquete, y ahí se junta toda la crema y nata de los publicanos y los pecadores. Toda la gente odiada y detestada por el pueblo de Israel, ahí estaban comiendo a la mesa con Cristo, y Cristo recibiéndolos. Hermanos, si siquiera nos imagináramos un poco el tipo de ambiente, hermanos, tampoco nosotros creeríamos que Cristo estaría ahí presente. En serio. Cuando nosotros pensamos en esa fiesta, hermanos, lo primero que pensamos es una fiesta cristiana, donde hay música cristiana, donde todos son regenerados y están hablando gloria a Dios y están diciendo cosas edificantes, ¿no es cierto? No, hermanos. Ahí había, hermanos, de toda clase de pecadores, maldicientes, toda clase de pecadores, hermanos, que no crean que glorificaban a Dios en esa comida o en esa fiesta. Hermanos, no era pues de sorprendernos que estos escribas y fariseos pegaran el grito en el cielo, se escandalizaran enormemente. ¿Cómo es posible? ¿Por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Esto es inaceptable. Inaceptable. Hermanos, tenemos códigos de ética nosotros mismos, ¿no es cierto? Y nosotros mismos no vamos a lugares que se consideran cuestionables. No vamos. Se los digo por mí, yo no voy a un lugar que se considera cuestionable. No voy ni a los casinos, porque es un lugar que se considera cuestionable, y yo no creo que un hijo de Dios esté bien
en un casino, no es bueno. En un bar, no es bueno que un hijo de Dios entre a un bar. Pero hermanos, si viéramos a Cristo entrar a lugares donde el tiempo del primer siglo la gente se escandalizaba porque entraba ahí, ¿se dan cuenta? Hoy leemos estos relatos y a veces no captamos toda la fuerza, porque vivimos en un tiempo distinto, vivimos en un tiempo diferente. Pero cuando vemos los argumentos de los escribas y fariseos y que se escandalizaban, ¿por qué comen y beben? ¿Por qué están en esa fiesta con esta gente, bola de pecadores? Entonces nos comenzamos a dar cuenta, hermanos, que debía haber algo más para que ellos realmente se escandalizaran de esa manera. Es como si un pastor es invitado a una fiesta, hermanos, donde hay puro inconverso, y donde hay vino y donde hay música impía, y ese pastor va porque lo invita el dueño de la casa, y el dueño de la casa está interesado en el evangelio de alguna manera, pero no es cristiano todavía, y ese pastor va a esa pachanga, hermanos, y lo ven los vecinos ahí, hermanos, comiendo la barbacoa, comiendo el mole ahí en plena fiesta. Hermanos, ¿qué reacción tendrían muchos al ver a este hombre de Dios, este pastor, en una fiesta semejante? Hermanos, seguramente que al próximo día habría una crítica terrible en contra de ese pastor. Una crítica tremenda, hermanos. Criticado por todos los medios de comunicación. Muy criticado. Bueno, Cristo fue criticado por los escribas y fariseos de esa manera debido a que Él se juntaba con esa clase de pecadores, hermanos. Pero no se juntaba para pecar, hermanos, no se juntaba para justificar el pecado de ellos, no. Él se juntaba para sanarlos, Él se juntaba para predicarles el evangelio del reino, Él se juntaba con ellos para mostrarles que había un mejor camino que el que ellos estaban caminando. ¿Se dan cuenta? Él era el doctor y ellos los enfermos, y ellos necesitaban ser sanados. Ellos necesitaban sanidad, y para eso Cristo se reunía con ellos, no para pecar con ellos, no para seguir el ejemplo de ellos, no, sino para sanarlos, para darles vida, para perdonarles sus pecados. Por esa razón, hermanos, lo que Cristo les dice a los escribas y fariseos: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, es muy importante, hermanos. Es muy importante porque nos muestra cuál era la misión de Cristo en realidad. ¿Cuál era la misión de Él? ¿Venir a reunirse solamente con los escribas y fariseos, con aquellos que se consideraban justos, y ahí hacer las fiestas con ellos, invitando solamente a don fulano de tal, que es el fariseo más famoso del pueblo, o al escriba fulano de tal, a don fulano, al doctor, o a este o aquel, que eran los más importantes de la ciudad? Hermanos, Cristo no iba a comer con ellos, a menos que alguno de ellos lo invitara, como vimos el caso de Simón el fariseo, que invitó a Cristo. Pero Cristo fue porque tenía un propósito muy definido al ir a comer con Él. Pero en realidad, hermanos, Cristo se juntaba con esas personas despreciadas y rechazadas porque Él deseaba darles sanidad, Él deseaba perdonar sus pecados, y esto es lo más importante. No, cuando Cristo dijo: los enfermos o los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, y no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, hermanos, Él no estaba diciendo que los escribas y fariseos no necesitaban arrepentirse, no. Más bien Él estaba diciendo que Él había venido para dar perdón de pecados a aquellos que realmente reconocían que eran pecadores, aquellos que sabían que estaban enfermos. Hermanos, los escribas y fariseos, aunque estaban igual de pecadores que los demás, ellos no reconocían su pecado.
no reconocían su maldad. Ellos no se veían a sí mismos como pecadores, sino se veían como justos. Hermanos, y si realmente eran justos, entonces Cristo no tenía nada que decirles. Si realmente estaban sanos, completamente sanos, entonces Cristo no tenía necesidad de sanarlos. ¿Se dan cuenta? Porque un sano no tiene necesidad de médico, sino aquellos que están enfermos. Imagínense el día de hoy, hermanos, que un grupo de doctores y especialistas en el ramo de la medicina ofrezcan sus servicios por 2 semanas en uno de los países más pobres del África, y este grupo de doctores va a ese país a ofrecer sus servicios voluntarios de manera gratuita, y se anuncia en la ciudad que ahí hay un grupo de doctores que van desde Estados Unidos, especialistas en los ojos, especialistas en diferentes partes del cuerpo, y que todo aquel que esté enfermo que vaya, y que se le va a atender gratuitamente, que se le va a dar sanidad o se le va a atender de su mal, de su problema físico, gratis. Hermanos, muchas personas, estoy seguro, irían a ese lugar. Muchas personas viajarían de lugares lejos para recibir el tratamiento, recibir el cuidado médico que ellos necesitan. De muchas partes irían a donde están esos doctores. Sin embargo, cuando Cristo vino para ofrecer el perdón de pecados, ¿saben quiénes lo aceptaban? Los peores pecadores. ¿Sabes quién lo rechazaban? Los fariseos, los escribas, hermanos. La crema innata de la sociedad rechazaban a Cristo. Pero quienes sí lo aceptaban eran aquellos pecadores que nadie quería, hermanos, que todos rechazaban como los más indignos. Ellos eran los que aceptaban a Cristo y los que querían estar con Él. Y Cristo también los aceptaba, hermanos. Cristo también los recibía. Conclusión, hermanos, como conclusión puedo decir solamente esto: Cristo vino ofreciendo perdón de pecados y salvación del poder del pecado, pero solo los que reconocían que eran pecadores eran los únicos que recibían tal oferta. Y es así, hermanos. Si una persona no se siente enferma, no va a ir a un doctor para que lo examine o para que le prescriba una medicina. Cuando ustedes se sienten sanos, hermanos, es cuando menos se acuerdan de los doctores, ¿no es cierto? Así es. Pero en cuanto nos duele algo, hermanos, en cuanto nos sentimos un poco enfermos, inmediatamente deseamos ir al doctor para que nos examine, porque sabemos que podemos estar enfermos. En el área espiritual es lo mismo. Todos aquellos que vienen a Cristo a recibir el perdón de sus pecados son solamente aquellos que reconocen que son pecadores. Solamente ellos. Los que se consideran a sí mismos como justos y como buenos jamás van a venir a Cristo para recibir el perdón de sus pecados. Solamente aquellos que saben que son pecadores. Pongamos de pie en esta mañana.